es iniciar dando gracias a Dios. Es iniciar dando gracias a Dios. Le damos la bienvenida a un programa más. Jesús mi compañero fiel. Jesús mi compañero fiel. Jesús mi compañero fiel. Con su más confiable amigo y hermano de Gómez. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arrancamos. Bienvenido, hermano y hermana, a la lectura bíblica de hoy. La lectura bíblica de hoy se encuentra en Génesis 38 y he podido titular este pasaje de la lectura así. El título de esta lectura se llama Tamar y el pecado de Judá. Aleluya. El que tenga Biblia, que comparte conmigo y que me siga la lectura en el capítulo 38 de Génesis, y vamos a empezar de versículo 1 a 5. Y vamos a leer la palabra por medio del Padre, del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Y la palabra de Yahvé dice así: fue por esos días cuando Judá se apartó de sus hermanos y se fue a Adulam, donde vivió en la casa de un amigo suyo que se llamaba Hiram. Ahí Judá conoció a la hija de un cananeo llamado Sual y se casó con ella. Después de un tiempo, ella quedó embarazada y tuvo un hijo Judá y le puso por nombre También después la esposa de Judá tuvo 2 hijos más. A uno de ellos lo llamaron Orán y al otro lo llamaron Será. Este último nació en Quisim. Ahí podemos ver, hermanos míos, que Judá se apartó de sus hermanos, porque Judá, el cuarto hijo nacido de Jacob, por medio de Lea, había Rubén, Simeón y Leví. Fueron antes de él, antes de Judá. Y todavía se había distinguido como cualquier grande entre sus hermanos, pero Judá fue quien surgió a vender a José como esclavo. Porque en Génesis 37, 26 dice: y Judá entonces le dijo a sus hermanos: no ganamos nada con matar a nuestro hermano y luego tener que mentir acerca de su muerte. Era Judá que surgió a vender a José como esclavo para que no lo matara. Y ahí dice que conoció Judá a la hija de un cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó. Y a través de un matrimonio impío y imprudente con una mujer cananea, Judá engendró 3 hijos: Ornán y Selá. El matrimonio con una mujer cananita había sido desalentado entre los patriarcas y aquellos conectados a ellos, porque el vecino cananita estaba corrompido rápidamente a la familia de Israel. Su futuro parecía una combinación de corrupción, asimilación, pero Dios tenía un plan para sacarlo de Canaán en el nombre de Jesús. Pero Judá le buscó esposa a él y lo casó con una mujer llamada Tamar. Pero a Dios no le gustaba la mala conducta de él, así que le quitó la vida. ¿Cómo se llamaba su mujer? La cual se llamaba Tamar. ¿No es sorprendente, hermanos míos, que el matrimonio de él con Tamar y su muerte? Y no me sorprende que Judá eligiera una esposa cananita para su hijo ya que no él mismo estaba casado con una cananita. Porque el primogénito de Judá, fue malo delante de los ojos de Jehová y le quitó la vida. Jehová le quitó la vida. Porque nunca, hermanos míos, se dice cuál es la maldad de él.
pero obviamente era lo bastante malo como para que trajera juicio inmediato sobre él. Creció con un padre que provenía de una familia con muchos problemas y con una madre cananea que no lo cuidaron a llevar una vida piadosa. Aleluya. Entonces, hermanos míos, Judas le dijo a Ornán: cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tus deberes de cuñado. Así tu difunto hermano tendrá hijos por medio de ti. Ornán sabía que los hijos que tuviera con su cuñada no serían considerados suyos, sino de sus hermanos. Por eso cada vez que tenía relación con su esposa, procuraba de no dejarla embarazada, y de este modo evitaba darle hijo a su hermano que estaba muerto. Pero a Dios tampoco le gustó esta mala conducta de Ornán, así que también Dios le quitó la vida. Por eso, hermanos míos, estaba diciendo, Señor, su padre: lígate con la mujer de tu hermano y levanta descendencia a tu hermano. De acuerdo con la costumbre del matrimonio levitano, después tiempo convirtieron en la ley de Deuteronomio: si un hombre moriría delante de dar hijo a su esposa, era del deber del hermano de casarse con la viuda y darle hijo, y el niño será considerado como el hijo del hermano que murió, ya que el hermano que vivía no solo estaba actuando en lugar, sabiendo Gonal que la descendencia no sería suya. Y esto sería ser para que el nombre del hermano muerto continuara, pero también para que la viuda tuviera hijo, que lo mantuviera. Aparte de esto, probablemente ella vivía el resto de su vida como una viuda endiniente. Por eso, hermanos míos, que cuando se ligaba a la mujer de sus hermanos, vertía en la tierra por no dar descendencia a sus hermanos, porque Ornán se negó a tomar en serio esta responsabilidad. Estaba más que feliz en usar a Tamar, pero no quiso darle a Tamar un hijo al cual habría que apoyar y siempre sería considerado el hijo de él, de su hermano. Entonces, Ornán, solo como una experiencia placentera, si él realmente no quería tener un hijo para Tamar, nunca debió haber tenido relación con ella. Se negó a cumplir su obligación con su hermano que estaba muerto y con Tamar. Muchos cristianos, hermanos míos, han sido usados en este pasaje como texto contra los deberes de matrimonio. De hecho, la ha sido llamada onasismo. Sin embargo, aquí este no parece ser caso. Lo que fuera que Ornán estaba haciendo, esto no fue un pecado. El pecado fue haberse negado a cuidar la viuda de sus hermanos, dándole hijos, y hacer un uso de egoísta. Aleluya. Entonces, hermanos míos, Judas le recomendó a Tamar que se quedara viuda hasta que Selah creciera. Y es que Judas tenía miedo de que también Selah muriera como su hermano. Por eso Tamar no fue a vivir en la casa, se fue a vivir en la casa de sus padres. Esto lo ha hecho para que no sea que muera también como su hermano, pero uno puede entender que Judas no quiso dar a su último hijo como esposo a Tamar, porque Dios ya ha juzgado sus dos esposos anteriores, y Judas en la esencia juró que no daría a Selah como esposo a Tamar como ordenaban la costumbre y la justicia, sino que continuara retrasando el cumplimiento de su deshonesta promesa. Por eso que Tamar se fue y se quedó en casa de sus padres. Y esto, hermano,
Este es un lugar para una viuda joven, sin hijo, cuando había más hermanos en la familia de su marido, y que podría cumplir con la obligación de que le debería a su difunto hermano, pero nada de esto fue culpa de Tamar, porque toda la culpa pertenecía a los hijos de Judá. Aleluya. Pasó el tiempo y murió la esposa de Judá. Luego de llorar su muerte, Judá se fue a Tinar, donde sus pastores estaban cortándole la lana de sus ovejas. Su amigo Irán lo acompañó. Alguna fue a contarle a Tamar que su suegro iba de camino a Tinar para escoger la lana de sus ovejas. Entonces ella se quitó la ropa de luto y se tapó la cara con un velo y fue a sentarse a la entrada de Inán, junto al camino que lleva a Tinar. Tamar se había dado cuenta de que Serar ya había crecido y sin embargo Judá no la casaba con ella. Ahí podemos entender la muerte de la esposa de Judá, y Tamar se da cuenta que nunca le dará a su último hijo para cumplir la obligación que tiene con ella. Ella había visto que Serar había crecido y no quería darle a él por mujer. Por eso que Tamar no quería enfrentarse a lo que sería una existencia muy difícil en aquella cultura. En cualquiera cultura de una vida sin esposo ni sin hijo. No era dada a él por mujer, porque Tamara no tenía la opción simplemente de encontrar a otro hombre para casarse. Ella estaba bajo el mandato de su suegro Judá y él tenía que darle un marido. Él determinaba con quién y cuándo se podía casar. Ella se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso en la entrada. Conociendo que Judá estaría fuera de la casa en Tinar, Tamar se vistió como una prostituta y fue al lugar en la prostituta encontraba sus clientes. Ella planeó encontrar solamente un cliente, Judá. Cuando Judá vio a una mujer con la cara cubierta, no se imaginó que se trataba de su nuera. Más bien, pensando que era una prostituta, se acercó a ella y le propuso: «Oye, ¿me dejaría, con perdón, ligar contigo?» Ella contestó: «Suponiendo que te deje, ¿qué me dará a cambio?» «Te mandaré uno de mis cabritos», contestó Judá. Aceptó con ella solo si me deja algo tuyo como garantía de mi pareja y de mi paga. «¿Y qué quiere que te deje?», preguntó Judá. «Déjame tu sello con todo y el cordón y la vara que lleva en la mano». Y respondió ella. Judá aceptó sus condiciones y tuvo ligarse con ella y quedó embarazada. Ella se cubrió su rostro. Después de negociar el precio, Tamar eligió una garantía del pago futuro del precio acordado, un cabrito. Se le dio y llegó a ella, y ella concibió a él. Tamar concebía seguramente, no fue la intención de Judá, pero fue planeado por Tamar y por Dios. Aleluya. Tan pronto Judá se marchó, ella se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de luto. Pero más tarde, cuando Judá mandó a su amigo, a Irán, para entregar el cabrito y recoger lo que había dejado a Tamar, su amigo ya
no la encontró. Entonces le preguntó a lo que vivía allí: ¿dónde está la prostituta que acostumbraba a sentarse junto al camino de Irán? Ellos contestaron: aquí nunca ha habido ninguna prostituta. Y el amigo de Judas regresó y le dijo: no encontré esa mujer. Lo que ese lugar me asegura que allí no ha habido ninguna prostituta. Y Judas contestó: que se quede con todo, pero nadie podrá decir que no he cumplido mi palabra. Yo te enviaré con el cabrito y tú ya no la encontraste. Después, hermano mío, de su encuentro con Judas, Tamar inmediatamente se quitó el disfraz y se arrudó de su vida normal. Pero cuando Judas envió el cabrito del rebaño por medio de su amigo, en la lumita, para que éste rescataba la prenda de la mujer, pero no la encontró. Judas envió un amigo para pagar a Tamar y para recuperar la prenda que dejó con ella. Debido a que Tamar ha desaparecido, dar por perdida la garantía, dejando en manos de ella. Por eso, hermano mío, cuando a los 3 meses de Acuel fue a describirle de Judas: seguramente tu nuera Tamar ha tenido relaciones con cualquiera, resulta que está embarazada. Entonces Judas exclamó: échala fuera, quemadla viva, dijo. Cuando le estaba sacando, Tamar mandó a decirle a su suegro: el dueño que todo esto fue, que me dejó embarazada, fíjate bien, tal vez sepa quién es el dueño. Cuando Judas reconoció su sello y la vara, dijo: el culpable soy yo y no ella. No quise darle a mi hijo Será como esposo. Y nunca más Judas volvió a tener relaciones con Tamar. Cuando supo que la viuda soltera Tamar estaba embarazada, fue a enviarle, evidente que era del fruto de algún tipo de inmoralidad. Quizá Tamar incluso le dijo a otro que había juzgado a la ramera. Sacaría y decía que la quemaran viva, pero Judas no tuvo cuidado de Tamar, la esposa viuda de sus 2 hijos. Él encontró fácil de emitir juicio sobre cualquiera que había pecado de la misma manera que él, sin emitir el mismo juicio sobre sí mismo. Mira ahora quién fue esta cosa. Tamar actuó con astucia y bendijo a sí misma contra la acusación de la prostitución. Ella alega que la contrató es igual de culpable que ella. Más justa es ella que yo. Sin embargo, incluso Judas pudo ver la verdadera pregunta. Él tuvo la culpa por no haber darle a Tamar su último hijo, Será, para que ella pudiera procrear. Aleluya. Tiempo después, Tamar tuvo mellizos. Al momento de nacer uno de los mellizos, sacó la mano. Entonces la mujer que ayudara a Tamar le ató al niño una cinta roja y en la muñeca y le dijo: este nació primero. Pero el niño volvió a meter la mano y quien nació primero fue el otro mellizo. Entonces dijo la mujer: vaya, te abriste paso. Y por eso le pusieron por nombre Fares. Después que nació su hermano, y como traía la cinta roja atada en la muñeca, le pusieron el nombre de Será. En el libro de Mateo 1:3 y Lucas 3:33 menciona a Fares como un antepasado de Jesús, el Mesías, porque Dios tomó al hijo de esta situación
impía y lo puso en la línea familiar del Mesías, a pesar del hecho de que ni Judá ni Tamara era ejemplo de santidad. Este es un ejemplo glorioso de la gracia de Dios por lo escogido, a pesar de su obra para estar en la línea del Mesías y tener un papel en el plan de redención de Dios. Después que salió su hermano, él tenía en sus manos el hilo de grana y llamó el nombre Sara. El segundo hijo, Sara, tenía en su muñeca el hilo de grana, pero el primer hijo, Fares, se encontraría en la liniera mesiánica en el nombre de Jesús. Hermano, hasta aquí la lectura de hoy del Génesis 38. Si os doy gracias de haber escuchado esa lectura y compartirla con vosotros lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y os digo, a la próxima lectura bíblica, vamos a leer la próxima lectura, Génesis 39. Que Dios os bendiga, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Y os digo, al próximo programa, lectura bíblica. Bendiciones para todos. Shalom.